Hola a todos, soy el doctor Engelmayer del consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y quiero agradecerle al doctor Luna por la invitación a este tan importante curso y agradecerle especialmente también a la doctora Laura Pulido por el esmero y la dedicación eh, en la organización de este curso y el acompañamiento durante la preparación de esta charla. Bueno, me toca hablar de fibrosis post-COVID, un tema que nos atrapa a todos los neumonólogos y a toda la comunidad de la medicina respiratoria en este momento, es un verdadero hot topic, pero no hay ninguna evidencia, con lo cual mucho de lo que voy a mostrar son opiniones y experiencias personales y lo poco que está publicado en la literatura. A los que nos dedicamos a enfermedades intersticiales nos pasa a menudo que viene un paciente con fibrosis pulmonar, nos llega por primera vez, tiene 2 años de evolución o 3 años de evolución de la enfermedad y los pacientes nos dicen, doctor, usted sabe que antes de empezar esto yo tuve una neumonía y después me empezó todo esto. Y nosotros muchas veces les creemos poco a nuestros pacientes, creemos que puede haber alguna coincidencia, etcétera, y no le damos demasiada entidad a ese dato. Pero la realidad es que ahora estamos viendo miles y miles de pacientes con modelos de fibrosis en vivo y en directo. Este es un virus que está demostrando ser tremendamente fibrogénico. Ustedes saben que los modelos de fibrosis son modelos en ratas, generalmente modelos por vilomicina, pero ahora estamos viendo modelos por virus y en seres humanos y en cantidad a diario. Entonces, bueno, empecemos nuestro recorrido de la fibrosis post-COVID. El doctor Luna es un fanático del golf, al igual que yo, así que les propongo hacer simbólicamente un recorrido a través de un hoyo de golf. Vamos, empecemos del tee del 1, nuestro primer golpe, acá lo vemos al doctor Luna golpeando, en Torrey Pines, y en este ya modelo de infección por coronavirus que tantos hemos visto en los últimos meses, en donde hay una primera fase de más de replicación viral y luego está la fase pulmonar con hiperinflamación, ya sabemos que tenemos que agregarle una fase de enfermedad trombótica o tromboembólica por la gran predisposición a la trombosis que nos da este virus, y una fase de fibrótica o de fibrosis pulmonar. Em, Entonces, lo primero que podemos preguntarnos es, ¿la tasa de fibrosis post-COVID será diferente a las de otras etiologías post-síndrome de respiratorio del adulto? Porque sabemos de muchos años que los pacientes que tienen distrés respiratorio adulto pueden quedar con secuelas fibróticas pulmonares. Entonces, esa es la primera pregunta, pero parece que aparentemente esta vez tenemos motivos para preocuparnos más que antes y hay una creciente cantidad de publicaciones que nos llaman a estar muy atentos con las secuelas fibróticas post-COVID. ¿Y por qué debemos estar atentos? ¿Cuáles son las razones? Bueno, el COVID y la fibrosis pulmonar idiopática, que es el prototipo, la gran vedette de las enfermedades intersticiales fibrosantes, comparten factores de riesgo: sexo masculino, una edad mayor a 60 o 70 años, hipertensión, diabetes. Por otro lado, el 50% de las altas de los sobrevivientes post-COVID tienen, como vamos a ver enseguida, algún grado de deterioro de la función pulmonar, de la capacidad vital forzada y de ALSO. Muchos requirieron ventilación mecánica, que es otro factor de riesgo, y además sabemos de toda la vida que la fibrosis pulmonar se asocia a triggers de infecciones virales. Con lo cual, un primer mensaje podría ser que la fibrosis pulmonar post-COVID podría eventualmente ser algo rara, pero una rara y seria complicación de una enfermedad común nos obliga a estar muy atentos. Acá vemos al doctor Luna, vamos ya al segundo golpe de nuestro recorrido de golf. Y lo que tenemos que remarcar es que la verdad que es todo tan nuevo, como decíamos recién, que tenemos pocos datos de seguimiento y función pulmonar post-alta de estos pacientes todavía, pero ya empiezan a aparecer las primeras publicaciones, sobre todo de China, que ellos ya tienen 9, 10 meses de pandemia. Fíjense qué interesante esta publicación de un hospital de Wuhan en la revista europea, con seguimiento de función pulmonar post-alta. 110 altas COVID, 24 leves, 67 neumonías y 19 pacientes críticos. Se hizo la función pulmonar entre 20 y 30 días post-alta. Y fíjense cómo vemos que los pacientes quedan con un deterioro de la capacidad de difusión de monóxido de carbono y de los volúmenes pulmonares, que a su vez es mayor en los pacientes que tuvieron cuadros más severos, y esto es estadísticamente significativo. Uno podría decir, bueno, pero estos pacientes, sobre todo los que han requerido cuidados críticos, terapia intensiva, ventilación mecánica, pueden tener polineuropatía del paciente crítico, han estado sedados, con lo cual algo de debilidad muscular respiratoria podría haber, es cierto. Sin embargo, como segundo mensaje, los pacientes con neumonía COVID, especialmente los casos moderados a severos, podemos decir ya con seguridad, y ahí ya, además de esta que les mostré otras publicaciones, que quedan con deterioro de la función pulmonar. Seguimos adelante en nuestro recorrido
por nuestro hoyo de golf. Y les quiero mostrar, les quiero compartir algunos ejemplos de fibrosis post-COVID, de casos que nos han compartido colegas, amigos y otros casos que tenemos en el consultorio del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Fíjense, este es un caso que se lo agradezco especialmente a mi amiga y colega, la doctora Leticia Caguano de Brasil, Sao Paulo. Este es un hombre de 53 años, hipertenso, y vemos acá al lado izquierdo las imágenes tomográficas de la primera semana de síntomas COVID, y fíjense 40 días después a la derecha, luego de haber tenido una semana de ventilación no invasiva con 10 de PIB por falta de respiradores, porque no lo pudieron ventilar y le dieron ventilación no invasiva en algunas áreas de Brasil, sobre todo en el norte, este pacientes de la Amazonia tuvieron colapso del sistema sanitario y no pudieron ventilar a los pacientes, y hizo unos pocos días de asistencia respiratoria mecánica. Fíjense cómo avanzan las opacidades fibróticas, reticulares, bronquiectasias por tracción en este paciente. Otro caso compartido por mi amiga Leticia Caguano, 58 años, diabético. Este paciente fue intubado y estuvo en RM el 26 de mayo. Y esta tomografía es el 29 de julio, donde vemos claras opacidades fibróticas seculares con bronquiectasias por tracción, retículo y pérdida de volumen. Me pregunto nuevamente, ¿esto es fibrosis COVID o podría estar al menos en parte relacionada a ventilación mecánica o barotrauma? Bueno, fíjense, un hombre de 62 años, otro caso, sobrepeso, hipertensión, tomografía de la internación en sala post-UTI. Este es un caso que se lo quiero agradecer al doctor Daniel Samolsky especialmente. Este paciente no recibió asistencia respiratoria mecánica y esta es una tomografía durante la internación aún, con requerimientos de oxigenoterapia a la izquierda. Fíjense las opacidades, sobre todo en vidrios merilados, reticulares. Y fíjense, 17 días después, ya externado, pero con disnea mínimos de esfuerzos y de saturación, durante el ejercicio, como hay un claro avance de las opacidades fibrosantes, ya vemos bronquiectasias por tracción, extenso retículo y áreas de consolidación. Este es otro caso nuestro del Hospital de Clínicas, es un hombre de 72 años, obeso, hipertenso. El 22 de agosto inicia los síntomas. Esta tomografía es del 28 de agosto durante la internación. El hisopado fue el 29 de agosto, y fíjense, posteriormente el 3 de septiembre fue intubado, requirió RM, y esta es una tomografía esto está mal, a fines de septiembre, donde vemos clara progresión de las imágenes pulmonares y opacidades fibrosantes con vidrio melado, algunas bronquiectasias por tracción y retículo. Si bien hay signos inequívocos de fibrosis, nos podemos preguntar, ¿cuánto de esto puede mejorar? Porque venimos mostrando que estos pacientes muchas veces evolucionan a claras opacidades fibrosantes, pero hay lugar para la mejoría. Nos llegan cada vez más casos, y nos consultan muchos casos, en donde nuestros colegas quieren saber cómo podemos manejar a estos pacientes. Y bueno, quiero sí acá dejar un primer espacio para el optimismo, en cuanto al tratamiento, que si bien no hay guías ni hay recomendaciones basadas en la evidencia, ni hay ningún tipo de evidencia, hay eventualmente un rol potencial para los esteroides. Fíjense este es otro caso de la doctora Caguano. A la izquierda ponemos una tomografía de abril en terapia y a la derecha una tomografía en junio, ya de alta, donde hay una espectacular mejoría de las opacidades con un claro componente acá consolidativo, y este paciente recibió esteroides. Otro caso en donde podemos ver otro caso de Leticia Caguano, en donde podemos ver tomografía de marzo, de abril, fíjense, y de mayo, en donde hay una clara mejoría también de las opacidades de virus merilado. Y fíjense cómo acá en la zona lingular hasta había algunas bronquiectasias por tracción que mejoran claramente. Este es un caso nuestro del Hospital de Clínicas, otra mujer de 76 años, diabética, hipertensa, fibrilación auricular crónica. Acá a la izquierda la tomografía del segundo día de internación en sala, y fíjense, 16 días después, como hay una importante mejoría de las opacidades, sobre todo el componente de virus merilado y consolidativo, si bien todavía quedan opacidades persistentes y esta paciente todavía la estamos controlando en el seguimiento. Con lo cual, aparentemente, habría un rol potencial para los esteroides, pero de ninguna manera lo puedo afirmar porque no tengo ensayos clínicos. Yo no sé si estos pacientes mejoraron por los esteroides o mejoraron por el curso, digamos, habitual o de los desenlaces habituales de la enfermedad. Pero bueno, creo que una chance de esteroides a muchos de estos pacientes uno podría darle, sobre todo cuando hay componente importante de neumonía organizada. Por además, fíjense, y para afirmar esto de que yo le intento dar una chance a los pacientes con esteroides, me guío por lo siguiente. Les propongo este pequeño juego rapidito de las 6 fotos que les voy a mostrar ahora, cuál es COVID y cuál es
enfermedad intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo. Fíjense, estos son 6 pacientes distintos, 3 tienen COVID y 3 tienen enfermedad intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo. Los dejo que piensen un segundito más, y acá está la resolución. Acá tenemos un paciente con enfermedad intersticial asociada a esclerodermia, enfermedad intersticial asociada a miositis, enfermedad intersticial asociada a superposición escleromiositis, y el resto son COVID. Con lo cual no es tan fácil de identificar, es difícil, hay superposición de las imágenes, y los pacientes con neumonías COVID y cuadros fibrosantes tienen superposición de fibrosis con áreas más de componente inflamatorio, neumonía organizada muchas veces. Entonces, yo creo que hay lugar para la esperanza, con o sin esteroides. Yo les doy, vuelvo a repetir, les doy una chance de esteroides en general. Este ya es el primer paper chino publicado en donde hay seguimiento con imágenes en COVID, y vemos que luego de una media de seguimiento de 10 días y de 31 días, hay una mejoría en esta cohorte de pacientes de las áreas de virus merilado, de consolidación, de los engrosamientos septales y de la bronquiectasia. Con lo cual, pueden mejorar. Miren, estamos aprendiendo muchísimo con el COVID. Si ustedes, a muchos de los que hacemos enfermedad intersticial, nos hubieran dicho antes de la pandemia COVID que las bronquiectasias tenían tanta posibilidad de reversión, realmente muchos de nosotros hubiéramos sido escépticos, y estamos viendo regresar las bronquiectasias por tracción. Así que no todos son malas noticias, nos vamos acercando al green, vamos acercándonos al final de nuestro hoyo, y lo que quiero dejarles también es un poco qué aprendimos de otras pandemias con coronavirus, del SARS y del MERS, especialmente del SARS y de las publicaciones que tenemos del SARS. Aprendimos que los pacientes quedan con fibrosis muchas veces, con virus merilado, con retículo y hasta con bronquiectasia por tracción, pero que pueden revertir. Necesitamos un seguimiento adecuado y un diagnóstico oportuno. Necesitamos rehabilitar a nuestros pacientes. Ahora es muy difícil la rehabilitación en pandemia, pero hay inclusive estas herramientas de telerehabilitación, y necesitamos darle el reaseguro a nuestros pacientes, decirle, mire, usted ha quedado con un cuadro de secuelas en sus pulmones, creemos que tiene posibilidad de reversión, eventualmente si hay áreas de consolidación, tratarlo de virus merilado y componente inflamatorio, tratarlo con esteroides, darles el reaseguro. En el SARS hubo secuelas fibróticas, pero hubo baja prevalencia de fibrosis progresivas, que en definitiva es lo más importante. ¿Cuántas de estas secuelas fibróticas van a ser progresivas? Bueno, en el SARS fue un muy pequeño porcentaje, probablemente menor al 10%, pero no sabemos qué va a ocurrir aquí todavía con el COVID. Y el tratamiento, es desconocido el efecto de los antifibróticos. Dijimos que le damos por lo general una chance de esteroides, por lo menos nosotros, pero desconocemos el efecto de los antifibróticos, nos preguntan mucho cuál puede ser, y la realidad es que ya hay ensayos clínicos en curso para fibrosis por COVID. Fíjense, esta es una búsqueda que hice en clinicaltrials.gov. Hay 17 estudios me trajo como resultado cuando pongo COVID y fibrosis, y ya hay estudios con antifibróticos. Hay 2 con nintedanib, hay uno con pirfenidona. Hay uno del profesor Bruno Pestani en París, en donde si luego de 3 meses del alta persisten con opacidades fibrosantes y la LCO está por debajo del 70%, randomizan a nintedanib o placebo a 12 meses. Nos acercamos al final de nuestro hoyo. Hablemos rápidamente cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes. Se han publicado varias propuestas recientemente. Este es un trabajo muy interesante, es una revisión muy interesante del doctor Ragu, publicada en Lancet. Y esta es otra de George, muy, muy interesante también. Básicamente, no me voy a detener en esto, pero lo que se propone es un seguimiento que para los cuadros más severos y los cuadros críticos, ni que hablar si requirió ventilación mecánica, se propone una primera evaluación entre los 30 y los 40 días, si no puede ser hasta los 60 días. En general, la evaluación clínica, la saturación, y una imagen de tórax junto al laboratorio. Siempre recordar que estos pacientes pueden tener secuelas tromboembólicas también, y pensarlas y descartarlas en caso de que la sospecha clínica sea alta. Y la realización de una imagen de tórax. Tendemos a hacer tomografía, en el hospital de clínicas lo tenemos protocolizado el seguimiento, y hacemos una tomografía. Si nos encontramos que no hay secuelas pulmonares, bueno, estaremos ante el fin del seguimiento, y si hay secuelas pulmonares, además de la función pulmonar que no nombré, que hacemos inicialmente, hacemos función pulmonar,
Hacemos un plan de seguimiento también con nuevas funciones pulmonares repetidas, espirometría, DLCO, eventualmente presiones bucales y tomografía a los 6-12 meses. Y no olvidar nunca la rehabilitación pulmonar, el soporte psicológico y el reaseguro, como dije hoy. Bueno, llegamos al final, llegamos al final del hoyo, hemos hecho un birdie, hemos hecho un buen score, hemos bajado el par, y podemos decir que en resumen, los pacientes sin enfermedad intersticial previa pueden desarrollar fibrosis pulmonar post-COVID, está claro eso, lo sabemos de otros coronavirus previos, de otras epidemias. Muchas lesiones pueden mejorar con el tiempo y probablemente con esteroides, aunque no tengo evidencia para afirmar esto. Las lesiones residuales en su mayoría aparentemente no serían progresivas como no lo fueron con el SARS. Hay un rol potencial para los antifibróticos, pero no recomiendo el uso de antifibróticos fuera de ensayos clínicos. Acá en Latinoamérica, hasta donde yo conozco, por lo menos en Argentina, no hay ensayos clínicos con antifibróticos. Y deberíamos estar atentos y protocolizar el seguimiento de estos pacientes cada uno de los hospitales de Latinoamérica. Entonces, como mensaje final, les quiero decir que la próxima vez que su paciente con enfermedad fibrosante le diga que todo empezó después de una neumonía hace 2 años, les recomiendo que le crean. Usted créale a su paciente cuando le dice que hubo un gatillo viral para el inicio de su fibrosis pulmonar. Le agradezco nuevamente al doctor Luna, hemos terminado nuestro recorrido de golf y les dejo mi correo electrónico y para cualquier consulta y voy a estar contento de responder vuestras preguntas ahora enseguida. Muchísimas gracias.